Sebastián Picasso es doctor en Derecho en la UBA, magíster en Derecho Privado en la Universidad de París, profesor titular de Obligaciones Civiles y Comerciales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de diversas universidades de Argentina y del extranjero, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil, miembro del equipo de trabajo que colaboró con la Comisión de Reforma en la elaboración de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación, miembro de la comisión redactora del proyecto de reforma integral de la Ley de Defensa del Consumidor en el marco del programa Justicia 2020, recientemente presentado ante el Senado de la Nación, y autor de numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, le cedemos el uso de la palabra. Si le parece, al final haríamos un espacio breve de preguntas y algún cierre. Perfecto, cómo no. Bueno, desde ya muchísimas gracias. La verdad que es un gran gusto y honor estar aquí con ustedes hoy. Aunque estamos a distancia, bueno, me siento un poquito en Córdoba y eso ya más me pone contento. Y bueno, mi idea es poner un poco algo sobre lo que estuve trabajando y escribiendo últimamente. Obviamente, todos hemos escrito acerca de la pandemia, ¿no? Efectos de la pandemia en distintas situaciones. Uno de los grandes temas es el efecto de la pandemia en los contratos y en las obligaciones, y un poco a eso me voy a referir. ¿eh? Y me voy a referir a ese tema sobre la base de dos grandes pilares. Por un lado, la cuestión de, bueno, qué efectos tiene la pandemia en tanto caso fortuito, digamos, ¿no? Si es y en qué casos puede considerarse un caso fortuito, y qué efectos puede tener en los contratos y en las obligaciones. Y por otra parte, voy a tratar de abordar, aunque sea brevemente, un tema muy polémico que tiene que ver con la supuesta obligación de renegociar los contratos, ¿no? Porque en realidad, cuando uno se pone a estudiar los institutos que trae el código frente a estas situaciones, bueno, aparecen distintos institutos, ¿no? La imposibilidad de cumplimiento, eventualmente la teoría de la imprevisión, la frustración del fin del contrato. Básicamente esos son tres grandes pilares, digamos, que rodean estas situaciones de, bueno, de catástrofes como la que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, la doctrina, un sector importante de la doctrina, ha agregado, ha añadido a estas instituciones que están en el código la idea de que en realidad también aparecería ahí de manera un poco implícita, o que podría derivarse de algunas disposiciones del código, la obligación de renegociar los contratos afectados por la pandemia. Bueno, esto ha sido dicho con distintos matices, lo vamos a ver por lo menos brevemente cuando tratemos esta segunda parte de la exposición, pero yo desde ya les adelanto que soy contrario a esa idea. Yo creo que en realidad no hay ninguna obligación de renegociar los contratos, salvo en los casos en los cuales la ley expresamente lo prevé, y es fundamentalmente el caso de los contratos de larga duración. Pero bueno, ya voy a ir a esta segunda parte. Empecemos por la primera cuestión, ¿no? El efecto que tiene la pandemia eventualmente en los contratos. Y allí, como les dije, aparecen básicamente tres instituciones, la imposibilidad de cumplimiento, la teoría de la imprevisión y la frustración del fin del contrato. Voy a hacer una breve referencia en su momento a estas últimas dos, ¿no? La imprevisión y la frustración del fin, pero me voy a centrar en la imposibilidad de cumplimiento, la relación, o mejor dicho, el efecto que puede tener la pandemia en los contratos por la vía de la imposibilidad de cumplimiento. Y en este punto hay una primera distinción importante que pasa por analizar por un lado la imposibilidad de cumplimiento de una obligación y por otro lado la imposibilidad de cumplimiento de un contrato. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando uno lee las normas del Código Civil y Comercial sobre imposibilidad de cumplimiento, básicamente los artículos 955, 956 y 1732, más allá de otras muchas disposiciones respecto de obligaciones o contratos especiales, pero cuando uno lee esas normas, bueno, son normas que se refieren en principio, estas tres grandes normas que mencioné, a la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, ¿no? De la obligación individualmente considerada. El artículo 955 dice que la imposibilidad extingue en principio, si reúne ciertos caracteres, la obligación. El 1732 dice que el deudor se exime si demuestra que hay una imposibilidad de cumplimiento con ciertos requisitos. Pero estas normas hablan siempre de la obligación. Ahora la pregunta es qué pasa cuando, digamos, enfocamos la imposibilidad ya no respecto de una obligación aisladamente considerada, sino respecto de un contrato.
¿no? Que es fuente de varias obligaciones, una o varias de las cuales se han tornado imposibles. Y ahí la verdad es que el código no tiene un principio general, sí tiene aplicaciones particulares, lo veremos. Pero a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el código italiano, con el código civil francés, que tienen una norma que habla de la imposibilidad de cumplimiento de la obligación y otra que se refiere a la imposibilidad de cumplimiento de los contratos, nuestro código se mantiene en general, o mantiene la idea de la imposibilidad respecto de las obligaciones, y de los contratos habla en algunos contratos en particular. Bueno, vamos a estudiar entonces sucesivamente, primero, el sistema de imposibilidad de cumplimiento de la obligación, y luego qué pasa cuando esta obligación se enmarca en un contrato. Bien. Lo primero que cabe decir es que en el sistema del código, el deudor de una obligación debe cumplir, y si incumple puede ser constreñido al cumplimiento y además puede ser obligado a pagar daños y perjuicios, o sea, puede ser responsable, hasta el límite de la imposibilidad. Es decir que, digamos, en esto, en una primera gran visión, uno podría decir, bueno, hay un sistema de blanco-negro, ¿no? O no hay imposibilidad y entonces el deudor debe cumplir, por más que el cumplimiento le resulte muy oneroso. Hago un paréntesis, si hablamos de contratos, ahí puede aparecer la teoría de imprevisión, pero lo tocaremos cuando hablemos del tema de los contratos. Ahora hablamos de la obligación individualmente considerada. Entonces, aunque sea muy oneroso el cumplimiento, bueno, esto no necesariamente torna imposible la obligación. Se necesita una imposibilidad. Una imposibilidad con ciertas características para que pueda extinguirse la obligación y consecuentemente liberarse al deudor de responsabilidad. Entonces, en tanto no haya imposibilidad, el deudor debe y además responde por incumplimiento. Ahora, esta imposibilidad, para ser efectiva, para poder extinguir la obligación, requiere, bueno, ciertas condiciones que están enumeradas básicamente en el artículo 955 y en el 1732 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, ante todo, la imposibilidad debe ser causada por un caso fortuito. Por un caso fortuito definido en el Código Civil y Comercial de manera más o menos concorde con lo que decía ya el Código de Vélez como un hecho imprevisible o inevitable y exterior. Ahí no, yo digo definido como, en realidad está definido como un hecho imprevisible o inevitable. La exterioridad no está en la propia definición que da el código, sino que se extrae de distintas disposiciones que hacen juego con esta idea. Básicamente el artículo 1733 y otras varias disposiciones particulares que hablan de que el caso fortuito debe ser exterior, normalmente dice la actividad del obligado. Bueno, entonces, ¿hay en este caso, la pandemia es de por sí un caso fortuito? Parece bastante claro que, a ver, hablamos de la pandemia y hablamos también de las disposiciones normativas adoptadas como consecuencia de la pandemia, ¿no? La pandemia en sí implica un virus fuera de control que genera un riesgo muy alto de contagio, una tasa importante de enfermedad, digamos, relativamente importante de enfermedad entre molesta y grave, y una tasa de mortalidad que en la Argentina ya va por casi los 60.000 personas, un poco menos. Entonces, bueno, ahí tenemos, por un lado, la pandemia en sí misma. Por otro lado, a raíz de esta pandemia se han dictado una serie de medidas, decretos de necesidad de urgencia. Cuando un poquito antes de iniciar esta charla hablábamos del último DNU, ¿no? Publicado en el día de hoy, que vuelve a restringir parcialmente algunas actividades, ¿no? Entonces, bueno, hubo una serie de, no solo decretos, sino también normas administrativas, algunas normas legislativas, etcétera, que se han ocupado de precisar limitaciones a los derechos individuales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o local, como consecuencia de la pandemia. Está claro que esas normas son lo que llaman un hecho del príncipe, ¿no? Si hay, cuando en su momento regía la prohibición de salir de los hogares, es bastante claro que si yo tenía que cumplir una prestación fuera de mi casa, bueno, pues no podía hacerlo porque estaba prohibido por la ley. Si había un hecho del príncipe que constituía un típico caso fortuito. De la misma manera que si me había comprometido a prestar algún servicio que estaba prohibido, por ejemplo, en su momento, servicio de gastronomía, ¿no? O servicios en locales tales como gimnasios o servicios de espectáculo público, etcétera, etcétera. Situaciones que estaban prohibidas expresamente en ese momento por la ley. Luego sabemos que eso se fue morigerando y ahora, bueno, son actividades en principio permitidas, pero con excepciones, sobre todo a partir del último decreto. Hay, por ejemplo, un aforo para los espectáculos públicos, etcétera. Entonces, bueno, en la medida en que
hay normas que impiden una determinada prestación, evidentemente hay un hecho del príncipe. Ahora bien, la pandemia en sí misma, independientemente de estas normas, me parece a mí que también es un hecho irresistible. Es decir, nadie puede resistir, ¿no? Estamos tratando todo de ver de qué manera podemos terminar con el coronavirus, pero hasta ahora, digamos que el riesgo de contagio derivado de la pandemia puede también constituirse en una circunstancia irresistible. Algunos autores, en la doctrina nacional en general se ha entendido esto, aunque algunos autores enfatizan que lo que realmente constituye el caso fortuito son las órdenes de autoridad, más que la pandemia en sí misma, ¿no? Yo creo que las dos cosas son casos fortuitos. Obviamente el hecho del príncipe, pero también la propia existencia de la pandemia. Se citó mucho en su momento, cuando todo esto comenzó, algunos fallos franceses, los primeros fueron de los tribunales de Colmar y de Bordeaux, que entendieron que el riesgo de contagio derivado de la pandemia constituía un caso fortuito, por ejemplo, que impedía a las partes asistir a las audiencias, ¿no? Y que esta inasistencia estaba justificada por el caso fortuito constituido por la pandemia en sí misma, ¿no? Con esto, en realidad, la jurisprudencia francesa se apartó, a partir de esos fallos, muchos otros más, se apartó de otros precedentes en casos de enfermedades anteriores, por ejemplo, en el caso del dengue o del chikungunya o de la gripe A, cuando la jurisprudencia francesa había dicho, bueno, no son enfermedades lo suficientemente graves, ¿no? O lo suficientemente imprevisibles como para justificar la existencia de un caso fortuito. Bueno, con el COVID, la jurisprudencia francesa ha dicho, sí, ahí tenemos un caso fortuito. La propia pandemia es un caso, o el riesgo de contagio que puede eventualmente generar la pandemia, puede constituir un caso fortuito. Y lo mismo surge de varios precedentes argentinos, ¿no? Hemos visto, luego mencionaremos otros, ¿no? Pero varios fallos que de alguna manera consideran a la pandemia un caso fortuito. Les cito uno, fallado por la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Loma de Zamora, sala primera, ¿no? Donde suspende el pago de ciertas cuotas por parte de un deudor con fundamento en la imposibilidad del recurrente de afrontar el pago de las cuotas en las excepcionales circunstancias actuales derivadas de la pandemia y la consecuente emergencia sanitaria declarada del país. Fíjense que habla de las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia. Me parece claro que ahí el mismo tribunal está diciendo, bueno, acá hay un caso fortuito. ¿Por qué es importante decir esto? No solo las normas que por ahí dictó la autoridad en su momento, que luego se fueron relajando y ahora por ahí endureciendo un poco nuevamente, sino la propia pandemia puede generar un caso fortuito en sí misma. Bueno, porque por fuera de la normativa puede haber casos donde se justifique, donde haya realmente un riesgo muy acentuado de contagio que justifique el incumplimiento de una obligación, es decir, que constituya un caso fortuito. Pensemos en incluso unos días antes del dictado de los decretos, el primer DNU, que impuso el aislamiento obligatorio, alguna persona que estaba obligada, por ejemplo, a suministrar un salón de fiestas para una fiesta de 300 personas y de repente dice, no, suspendo, porque hay una pandemia que ya está cundiendo en el país unos días antes del dictado del decreto. Bueno, eso puede considerarse, sin duda, también amparado por el caso fortuito, ¿no? Aunque no hubiera una norma que precisamente dijera, están prohibidas estas actividades. Sí puede haber algún tema en estas situaciones relacionada con la exterioridad del caso fortuito, ¿no? Ya hemos dicho que el caso fortuito no solo debe ser imprevisible o inevitable, características que la pandemia, me parece a mí que en general, estoy hablando en líneas generales, ¿no? Que en general reviste, sino que también debe ser exterior, exterior a la actividad del deudor, ¿no? O a la esfera de actuación del deudor, etcétera, etcétera. Y por supuesto que aquí puede haber matices, sobre todo en aquellos casos en los cuales el deudor estaba en mora previamente a la pandemia. Hay un caso, por ejemplo, interesante, fallado por la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el 30 de julio del año pasado, 2020, en el cual una compañía de seguros pretendía que, bueno, le dieran una prórroga en realidad para cumplir su obligación dineraria, porque decía, bueno, la pandemia ha afectado mi economía, no tengo fondos suficientes, etc. Había varios argumentos para rechazar esa pretensión, ¿no? Un argumento, el primero que se me ocurre a mí, es que en realidad no había ahí una imposibilidad objetiva y absoluta, sino que había una imposibilidad subjetiva. Es decir, el deudor no tenía fondos, no tenía dinero, pero el dinero en sí mismo era posible, ¿no? Seguía existiendo, o sea que ahí no había una imposibilidad ni objetiva ni absoluta. Pero más allá de eso, la sala sale por otro lado y dice, usted era deudor antes, es decir, usted era deudor desde antes de la pandemia, ya la sentencia había quedado firme con anterioridad y usted venía incumpliendo, estaba en mora. Por lo tanto, bueno, no hay un caso fortuito actual, dice el tribunal. En realidad, me parece a mí que lo que quiere decir es que no hay exterioridad del caso fortuito. Es decir, un caso fortuito
entre comillas, pero en el cual el deudor ya estaba en mora y por lo tanto, bueno, es una de las posibles situaciones donde no hay exterioridad, sino que hay un hecho imputable al propio deudor que contribuye, digamos, con el caso fortuito, entre comillas, ¿no? Bien, entonces, ante todo, caso fortuito. En principio, me parece que la pandemia y obviamente las órdenes de autoridad que restringieron actividades constituyen un caso fortuito y esta primera calificación de la imposibilidad estaría cumplida. Luego la imposibilidad debe ser sobrevenida, es decir, en la medida en que los contratos o las obligaciones han nacido con anterioridad al caso fortuito, la pandemia, esta condición estaría cumplida. En tercer lugar, la imposibilidad debe ser objetiva. Estoy siempre hablando de las características que el Código Civil y Comercial menciona para la existencia de esta imposibilidad. Debe ser objetiva, es decir, relacionada con la prestación en sí por sí considerada y no con las posibilidades subjetivas del deudor de cumplir o no cumplir, ¿no? Por eso dije hace un rato que si la obligación es dineraria, bueno, en principio no puede haber imposibilidad porque el deudor podrá o no tener dinero, ¿no? Puede ser que mi actividad se haya visto suspendida como consecuencia de la pandemia, entonces no tengo más dinero, no tengo ingresos. Bueno, pero esto es una imposibilidad subjetiva, es decir, bueno, el deudor tiene una dificultad objetiva para cumplir, pero que tiene que ver con sus circunstancias personales, no con la prestación en sí misma. La prestación, que es dinero, entregar dinero, sigue siendo posible. Y por lo tanto, en las obligaciones de dinero, en principio no puede haber imposibilidad derivada de la pandemia. Sí podrá eventualmente existir la imprevisión, o sea, se podrá aplicar la teoría de imprevisión en el caso de los contratos, pero de esto, como les dije, hablaremos dentro de un rato. ¿Qué pasa con el lugar de pago? Esto podría plantearse. Bueno, efectivamente, el género nunca perece, el dinero nunca perece, siempre es posible pagar dinero, no hay imposibilidad objetiva, pero por ahí pudo haber una imposibilidad de pagar en el lugar designado por las partes. Pongamos que el pago debía hacerse en una escribanía y en ese momento el DNU que había impuesto una serie de restricciones impedía la concurrencia a la escribanía, impedía que la escribanía estuviera abierta, por ejemplo, e impedía salir de los domicilios. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? ¿Y hay una imposibilidad? Sí, yo creo que sí, pero en ese caso habría una imposibilidad transitoria, temporal, por un lapso mínimo indispensable para que las partes de buena fe se pongan de acuerdo acerca de otro método posible de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria, ¿no? Entonces, ahí podría hablarse de una imposibilidad temporal y no definitiva, ¿no? En esos casos. Bueno, el cuarto requisito de la imposibilidad para que sea liberatoria es que debe ser absoluta y es el requisito más importante. Es decir, la imposibilidad debe, como decía Austin, ¿no? De manera tal vez un poco exagerada, no debe poder ser vencida por las fuerzas humanas, ¿no? O sea, nadie, ni el deudor, ni nadie en el mundo debe estar en condiciones de superar esa imposibilidad, ¿no? Entonces, si el deudor puede superar la imposibilidad con esfuerzos superlativos, muy desmedidos, etcétera, bueno, en principio no habría imposibilidad, porque de todos modos sería posible cumplir. Obviamente que esto exige una vara muy alta para el deudor, ¿no? Porque no le basta con decir, mire, me es tremendamente difícil, tremendamente oneroso cumplir, sino que es necesario que haya una imposibilidad, bueno, absoluta, ¿no? Entonces, para morigerar un poco esta idea, el artículo 1732 del Código Civil y Comercial trae una última parte donde dice que si bien la imposibilidad debe ser objetiva y absoluta, las exigencias, estas exigencias, deben valorarse teniendo en cuenta la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos y la buena fe, lo cual es bastante obvio, pero es saludable que el código lo diga, porque eso le abre una válvula al juez para, en ciertos casos, considerar que pese a que la imposibilidad no es absoluta desde el punto de vista material, todavía puede cumplirse, bueno, es contrario a la buena fe, es contrario al ejercicio regular del derecho, digamos, es abusivo, exigirle al deudor que de todos modos cumpla, ¿no? Y cómo, hay ejemplos, muchos, ¿no? El ejemplo del libro es aquel famoso caso, ¿no? Que siempre se cita, del cantante o la cantante que debe concurrir al teatro a la noche a cantar cuando tiene un familiar o a su hijo gravemente enfermo, ¿no? Entonces tiene que estar al lado de su familiar, no puede ir a cantar. Puede, sí, puede, materialmente puede, no habría una imposibilidad absoluta desde el punto de vista material, pero digamos que podría existir una imposibilidad moral, sería abusivo hacerlo ir a cantar en esas circunstancias. Bueno, dentro de esta idea de la imposibilidad moral, también se ha entendido que juegan casos en los cuales el cumplimiento de la prestación puede poner en riesgo la salud o la integridad física del deudor. Con lo cual yo creo que esta idea puede aplicarse a ciertas situaciones derivadas del coronavirus. Cuando el deudor justifique
que el cumplimiento de su prestación puede poner gravemente en riesgo su salud, más allá del riesgo genérico que corremos todos por vivir en una sociedad afectada por la pandemia, obviamente, ¿no? Si el cumplimiento de la prestación lo pone en una situación de particular, de particular exposición a un riesgo de contagio, podría, me parece a mí, existir esta idea de la imposibilidad moral, ¿no? Echarse mano a esta última parte del artículo 1732. Bueno, hay otras características de la imposibilidad. La imposibilidad debe ser definitiva para extinguir la obligación. Esto es, la obligación no debe poder ya ser cumplida en el futuro. ¿Qué pasa cuando esto no es así? Cuando hay una imposibilidad, pero la imposibilidad es temporal. Cosa que se ha visto mucho en estas situaciones, en estos meses derivados de la pandemia. Hemos mencionado algunos contratos, ¿no? Contratos de espectáculo público, contratos con gimnasios, contratos de, este último ejemplo lo pone Rivera, ¿no? De seguridad o vigilancia de locales que no pueden funcionar, que no podían funcionar como consecuencia de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Esos contratos, o las obligaciones emergentes de esos contratos, no podían ser cumplidas temporalmente, porque era una situación temporal que luego de hecho cesó. Es decir, hoy en día, bueno, la mayoría de estas situaciones están permitidas, entonces se ha podido reanudar el cumplimiento de la obligación. ¿Qué efecto tiene la imposibilidad temporal? Bueno, simplemente suspender la exigibilidad de la obligación. Mientras dura la imposibilidad temporal, la obligación no es exigible, pero vuelve a serlo una vez superada esa imposibilidad temporal. Esto surge, digamos, a contrario censo del artículo 956 del Código Civil y Comercial, que hace la excepción, digamos, enhorabuena, de los casos en los cuales hay un plazo esencial, ¿no? Obviamente si se cumple el plazo esencial, bueno, ya la imposibilidad se convierte en definitiva, o los casos en los cuales la imposibilidad frustra de manera definitiva el interés del acreedor, lo cual evidentemente también convierte esta imposibilidad supuestamente o en principio temporal en una imposibilidad definitiva. Bien, y finalmente la imposibilidad debe ser no imputable al propio deudor. Si el propio deudor se puso en una situación por su culpa, digamos, impidió el cumplimiento de la obligación por su propia culpa, entonces acá no hay una imposibilidad no imputable, sino que la imposibilidad le es imputable y entonces el deudor de todos modos debe el equivalente de la prestación y responde por el incumplimiento. Podemos pensar eventualmente, ya que estamos hablando del tema en función del coronavirus, de casos muy marginales, ¿no? En los cuales el deudor debe una prestación intuitu personae y se sometió temerariamente, digamos, a una situación en la cual se contagió. Por ejemplo, fue un baile de 200 personas, prohibido además, y ahí, sin barbijo, etcétera, se contagió y luego pretende no cumplir. Bueno, podríamos decirnos acá, la imposibilidad es imputable porque usted se puso voluntariamente en una situación de mucho riesgo como consecuencia de la cual se contagió. Es casi un ejemplo de libro, digamos, pero para hacer un vínculo con estas características de la imposibilidad en este caso, ¿no? Entonces, bueno, si la imposibilidad reúne estas características, objetiva, absoluta, sobreviniente, no imputable, etcétera, que hemos definitiva, etcétera, bueno, extingue la obligación, aisladamente considerada de acuerdo a los artículos 955 y 1732. El 955 dice la obligación se extingue, el 1732 dice el deudor no está obligado y además no responde, ¿no? O sea, retoma la idea de que la obligación se extingue y precisamente como la obligación se ha extinguido por la imposibilidad, tampoco hay responsabilidad. Esto respecto de la obligación, aisladamente considerada. Ahora viene la pregunta que hice hace un ratito. ¿Qué pasa cuando esta obligación se enmarca en un contrato? ¿Qué sucede ahí? Bueno, uno podría decir, bueno, como el código no regula en la teoría general del contrato la extinción del contrato por imposibilidad, apliquemos las normas sobre imposibilidad de la obligación aisladamente consideradas. Esto sería totalmente erróneo, porque nos llevaría, pongo un ejemplo, ¿no? Un salón de fiestas para 300 personas, 400 personas, que no puede funcionar porque no es posible, digamos, en un salón cerrado, reunir esa cantidad de gente, ¿no? Está prohibido. Entonces, bueno, uno podría decir, la persona que alquiló el salón puede justificar una imposibilidad de cumplimiento. No puedo objetivamente abrir el salón. Ahora, quien está obligado a pagar el precio, quien contrató el salón, está obligado a pagar, puede pagar, porque efectivamente el dinero nunca perece, la prestación es posible. Entonces uno podría decir, bueno, uno no está obligado, pero el otro sí. Obviamente decir esto sería un disparate, porque la imposibilidad de cumplimiento de una obligación enmarcada en un contrato tiene que
digamos, irradiar sus efectos al contrato en su totalidad, al menos cuando se trata de imposibilidad de cumplimiento de una obligación principal del contrato. Entonces, obviamente, en este ejemplo hipotético que les doy, ni quien alquiló el salón de fiestas estará obligado a abrirlo porque no puede, ni tampoco la contraparte estará obligada a pagar el precio. Es decir, ahí la imposibilidad debe considerarse respecto del contrato en su totalidad. Ahora, ¿de dónde surge esta idea? ¿No? Porque, bueno, muy bien, es una idea lógica, razonable. ¿De dónde surge? Bueno, si es un contrato unilateral no hay problema porque, digamos que la imposibilidad de cumplir la obligación que afecta al único obligado, obviamente, impide el cumplimiento del contrato. Ahora, la cuestión es qué pasa cuando es un contrato bilateral y la imposibilidad afecta solo una de las obligaciones o solo la obligación de una de las partes. Bueno, ahí lo primero que encontramos son casos especiales regulados por el Código para contratos particulares donde dice que la imposibilidad del cumplimiento de alguna de la prestación extingue el contrato. Sucede, por ejemplo, con el contrato de locación de cosas, en el artículo 1203, o el 1259 para los contratos de obra y servicios, 1267 para el contrato de obra en particular, 1478, inciso A, para el consorcio de cooperación, 1541, inciso A, para el comodato. Es decir, hay una serie de artículos del Código para los contratos especiales que dicen la imposibilidad extingue el contrato. A mí me parece que acá tenemos una primera base, ¿no? Bueno, sobre la base de estas distintas normas uno puede establecer un principio general. La imposibilidad de cumplimiento de una obligación se proyecta el contrato en su totalidad y extingue la totalidad de las obligaciones, no solo la obligación devenida imposible, ¿no? Ahora, más allá de eso, algunos autores, Rivera, por ejemplo, han señalado que también puede llegarse al mismo resultado mediante la teoría de la frustración del fin del contrato, que yo mencioné al principio, ¿no? Si la finalidad tenida en cuenta por la ley, ¿no? La causa fin, no solo es subjetiva, sino que también es objetiva, ¿no? El Código adopta la teoría sincrética, ¿no? En este sentido, es decir, la causa fin es objetiva, presente en todo tipo de negocios, y también puede eventualmente ser subjetiva, puede haber móviles causalizados, ¿no? Pero la causa fin objetiva tiene que ver con el cumplimiento de la finalidad típica del negocio, ¿no? Si se trata de la compra-venta, bueno, entrega de cosa por precio. Si se trata de la locación, uso y goce de cosa contra precio, etc. Entonces Rivera dice, bueno, si se frustra el cumplimiento de alguna de estas obligaciones, bueno, también se frustra la causa final objetiva, ¿no? O sea que por esa vía podría también llegarse a la aplicación del artículo 1090 del Código Civil y Comercial, que dice que la frustración del fin extingue el contrato. O sea que si no se frustra por imposibilidad, bueno, podemos considerar que se frustra por la frustración de la causa final objetiva, ¿no? Bien, por supuesto que más allá de esto, para que la frustración, o mejor dicho, la imposibilidad del cumplimiento de una obligación contractual tenga efecto, deben darse también todos los otros requisitos que hemos estudiado para la obligación en particular, ¿no? Debe ser objetiva, absoluta, no imputable al obligado, etcétera, etcétera, ¿no? Solo la imposibilidad de cumplimiento de alguna obligación contractual que reúna estos requisitos puede proyectarse a todo el contrato y llevar a eventualmente la extinción del contrato en su totalidad, la resolución del contrato. Acá aparece, con todo, un instituto que ya mencioné antes, que es la teoría de la imprevisión, porque dijimos, bueno, uno de los requisitos para que la imposibilidad extinga tanto la obligación como el contrato es que sea absoluta, es decir, ni el deudor ni nadie debe estar en condiciones de cumplir. Y entonces, aunque el deudor demuestre que debe hacer los máximos esfuerzos para cumplir, que cumplir le llevaría a un esfuerzo desmedido, bueno, si todavía es posible cumplir, no está en una situación de imposibilidad, ¿no? Tenía que entregar una cosa valiosísima que fue destruida por un caso fortuito, ¿no? Ya no estamos hablando de la pandemia, ¿no? Bueno, si puedo volver a comprar la misma cosa y entregarla, aunque para mí sea casi la ruina, todavía estoy obligado. Pero para morigerar estas situaciones aparece la teoría de la imprevisión, ¿no? Aplicable precisamente a los contratos, donde cuando una circunstancia sobreviniente que reúne, en mi criterio, las mismas características del caso fortuito, es decir, cuando el caso fortuito, en vez de producir la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, torna más onerosa la prestación a cargo del deudor, por supuesto, cumpliéndose los demás requisitos que establece el Código, entre otras que no sea imputable al riesgo asumido por el propio obligado, etcétera, etcétera, ¿no? Que por ahí se identifica también un poco, en cierta medida, con la no imputabilidad de la imposibilidad, ¿no? Pero bueno, digo, en la medida en que el caso fortuito, en este caso la pandemia, no impida
el cumplimiento. O sea, todavía el cumplimiento es posible, pero lo torna excesivamente oneroso. Pensemos en una persona que se había comprometido antes de la pandemia a la entrega de una serie de insumos médicos, que como consecuencia de la pandemia, bueno, empiezan a escasear y entonces el valor de estos insumos, el valor que tiene que poner la persona para comprarlos y luego entregarlos, se ha quintuplicado, se ha decuplicado. Bueno, en ese caso podría llegar a invocarse la teoría de la imprevisión. Es decir, mire, todavía es posible cumplir, objetivamente es posible, pero se ha tornado excesivamente onerosa la prestación a cargo de la parte. Entonces, bueno, ahí se abre la posibilidad de un reajuste del contrato y eventualmente de la extinción. El deudor tiene la posibilidad de pedir el reajuste o la extinción y la contraparte podrá también, si se pide la extinción, solicitar el reajuste. Ahí hay un caso donde la ley permite el reajuste contractual. Entonces, hasta aquí muy brevemente, porque quiero dedicar unos minutos a tratar el otro tema, ¿no? Que es la supuesta obligación de renegociar. Hasta aquí tenemos, sí quiero decir algo, la teoría de la imprevisión ha sido muy empleada por la jurisprudencia en estos últimos meses. Hay varios fallos publicados de distintos tribunales del país, por ejemplo, un par de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, también de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, que han dictado medidas cautelares, ni siquiera sentencia definitiva, sino medidas cautelares en casos en los cuales se demandó por imprevisión como consecuencia del reajuste de la pandemia, ¿no? Donde cautelarmente, por ejemplo, se reajustaron prestaciones en dólares, ¿no? Estaba pactado el alquiler en dólares y en más de una oportunidad el tribunal dijo, bueno, como consecuencia de la pandemia, bueno, hubo una subida imprevisible del dólar, entonces reajusto la prestación o la convierto a pesos o la disminuyo cautelarmente por un periodo determinado. Es decir, ya se empezó a aplicar por nuestros tribunales la teoría de la imprevisión para varios contratos derivados o en situaciones de contratos afectados por la pandemia. Entonces, bueno, la pregunta es, ahora pasando a la segunda parte de esta exposición, ¿no? que les anuncié, más allá de estas situaciones contempladas por la ley, la imposibilidad de cumplimiento, la imprevisión, la frustración del fin del contrato, ¿hay algo más en el código? Estoy hablando de la teoría general del contrato, no de ciertos contratos en particular, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, para los contratos de larga duración está prevista la posibilidad, o mejor dicho, la obligación de dar a la contraparte la posibilidad de renegociar el contrato cuando alguna de las partes quiere rescindir. Bueno, es un caso puntual donde la ley lo establece. Pero yo pregunto en general, ¿hay alguna norma o algunas normas que permitan sostener que más allá de estos casos, de estas situaciones que hemos mencionado, que son las que emplea la ley para repartir el riesgo contractual, ¿no? O sea, bueno, si no hay imposibilidad absoluta, objetiva, sobrevenida, etcétera, etcétera, la obligación debe cumplirse, o el contrato debe cumplirse, puede eventualmente haber imprevisión, deberán acreditarse sus requisitos, puede haber frustración del fin. Si no hay nada de eso, bueno, el deudor debe pagar y el acreedor está en su derecho de exigir el cumplimiento y eventualmente de hacer responsable al deudor. Este es el esquema del código. Ahora uno puede decir, ¿podemos suponer que por arriba de eso hay otra cosa o que hay otra obligación que se superpone a esto, que es la obligación de renegociar los contratos afectados por la pandemia? Bueno, esto ha merecido distintas respuestas de los autores, y respuestas variadas, ¿no? Hay alguna respuesta matizada, por ejemplo la de Gonzalo Soso, ¿no? Que dice, no, en principio no hay ninguna obligación de renegociar los contratos afectados por la pandemia, pero en ciertos contratos de consumo y en ciertas situaciones particulares, por ejemplo, mercados cautivos, prestaciones esenciales para la subsistencia del consumidor, etcétera, etcétera, ahí podría abrirse una vía para renegociación. Es decir, la teoría de Gonzalo es que podría haber una obligación de renegociar en ciertos contratos o en ciertos casos específicos de contrato de consumo, pero que no habría una obligación general de renegociar. Ahora, otros autores, que es el caso, por ejemplo, de Jorge Galdós, consideran de manera mucho más general que podría fundarse en el código una obligación general de renegociar los contratos. Todos contratos afectados por la pandemia, incluso si existe una imposibilidad de cumplimiento. Incluso si se da o no, digamos, alguna de las situaciones que hemos mencionado. O sea que a este esquema del riesgo contractual que la ley reparte, ¿no? Mediante la imposibilidad como límite, eventualmente la invocación de la teoría de imprevisión o la frustración del fin del contrato, se agregaría la idea de que todas las partes de contratos que se han visto afectados de un modo u otro por la pandemia están obligadas a renegociar de buena fe ese contrato. Bueno, ¿en qué se basaría esta idea que es de la que voy a hablar fundamentalmente, ¿no? La idea de una obligación general de renegociar?
Se han dado muchos argumentos, los sostenedores de esta idea han dado muchos argumentos, ¿no? Uno de los argumentos es la tutela preventiva, la idea de que la función preventiva de la responsabilidad civil permitiría abrir una obligación de renegociar el contrato. También se ha hablado de la generalización de la solución del artículo 1011 para los contratos de larga duración, ¿no? Donde, como ya les dije, hay una obligación puntual de renegociar para los casos en los cuales una parte decide la rescisión del contrato. Bueno, ahí se podría, según estos autores, universalizar esta idea. Se ha mencionado también el principio de buena fe, el principio de conservación del contrato, la equidad, la conservación de la causa final, la conversión del acto nulo en otro acto válido, la integración del contrato por el juez y el abuso del derecho. Bueno, son un montón de argumentos, tirados me parece a mí un poco algunos expuestos con más profundidad, otros tirados un poco al pasar, digamos, ¿no? Que contribuirían a supuestamente llegar a esta conclusión de que habría una obligación de renegociar. Algunos tribunales han expuesto con toda claridad esta idea, ¿no? Por ejemplo, la Cámara Civil y Comercial de Asulza, la segunda, con voto del doctor Galdós, tiene al menos 2 precedentes donde, de oficio, le impuso a las partes una obligación de renegociar, ¿no? En uno de ellos, se trataba ni siquiera de un tema contractual, sino de una acción reivindicatoria. Este fallo es del 22 del 9 del 2020. Un señor reivindica un inmueble, que es suyo, donde el demandado había construido, había hecho una construcción. Bueno, gana la reivindicación, se hace lugar a la reivindicación, pero el tribunal de oficio impone una obligación de renegociar entre reivindicante y demandado. Entre el reivindicante y el poseedor, diciendo, bueno, el poseedor construyó ahí, ¿no? El poseedor, que supongo que era de buena fe, construyó, y entonces, dice el tribunal, constituiría un abuso del derecho hacer lugar sin más a la acción reivindicatoria. Entonces, hacemos lugar a la acción, pero los obligamos a una negociación para ver si el poseedor puede comprarle al reivindicante el terreno. Bueno, a mí ya voy a hablar de la opinión general que me merece esta idea de la renegociación, pero yo creo que en este caso puntual, el tema ya estaba regulado por la ley. Es decir, si el poseedor de buena o de mala fe construyó o no, hizo mejoras en el inmueble, todo esto está regulado desde hace siglos por el derecho, y el código también lo regula, ¿no? Bueno, si las mejoras son útiles, son voluntarias, son suntuarias, en función del tipo de mejora, bueno, el poseedor tiene derecho a un reintegro o no, ¿no? O sea, la ley ya ponderó esta situación. Pero acá el tribunal va por arriba de eso, le impone a las partes una obligación de renegociar. Otro caso, más reciente, fallado también por la misma sala, sí es un caso donde se trata de un tema contractual. Es del 18 de marzo de este año, el 2021, un deudor que había tomado un crédito bajo la modalidad UVA, pedía un congelamiento de las cuotas del contrato, y la Cámara dicta una medida cautelar innovativa y ordena de oficio también la renegociación de ese contrato. Es decir, que en el marco de una acción que tendía en realidad a la declaración de la imprevisión, a poner en juego la teoría de la imprevisión, el tribunal directamente ordena que las partes renegocien, ¿no? O sea, supone la obligación, supone no, lo dice expresamente, que hay una obligación de renegociar ese contrato. Bueno, yo la verdad es que soy contrario a esta idea por muchas razones. Voy a tratar de exponer muy brevemente mi posición, así podemos después tener unos minutos para charlar. Me parece, por empezar, que lo primero que hay que hacer es descartar argumentos fundados en principios muy vagos, ¿no? Como la buena fe, el abuso del derecho, etc. Bueno, es evidente que la buena fe debe regir la interpretación, la ejecución, la celebración de los contratos, y que no puede haber abuso del derecho. Esto va de suyo. Ahora, lo que no me parece de recibo es pretender decir que cada vez que una parte de un contrato pretende hacer valer una facultad legal, por ejemplo, no hay imposibilidad, porque el deudor digamos, no hay imposibilidad objetiva, al deudor todavía le es posible cumplir, entonces el acreedor pide el cumplimiento. Bueno, en principio eso no es un abuso del derecho. ¿Por qué? Porque el acreedor está en su derecho de pedir el cumplimiento en la medida en que no haya imposibilidad. O al revés, hay una imposibilidad. Entonces el deudor es el que dice, mire, yo me eximo de cumplir, ¿no? ¿Puede a ese deudor imponérsele igual una obligación de renegociar? Bueno, yo creo que esto no puede hacerse, mejor dicho, volvamos a esta idea,
¿puede decirse que está en un abuso del derecho? Por ejemplo, el deudor que dice, hay imposibilidad, me eximo. Yo creo que no, como regla general. Podrá haberlo en un caso concreto, ¿no? Pero en ese caso hay que caracterizar por qué en cada caso habría un abuso del derecho en pretender hacer valer una facultad legal. ¿Qué estoy diciendo? Que el solo hecho de invocar, de pretender el cumplimiento de una obligación que no ha sido extinguida por imposibilidad, por ejemplo, o donde no hay, no se dan los fundamentos de la teoría de la imprevisión, o al revés, de prevalerse de la imposibilidad cuando existe, o de hacer valer la imprevisión cuando existe, no puede considerarse un abuso del derecho, sino un ejercicio regular del derecho. Podrá haber abuso si las circunstancias del caso concreto configuran efectivamente el abuso, pero no como regla general por el solo ejercicio de esa facultad. Entonces, decir que la buena fe justifica en todo, o el abuso del derecho, que es la contracara, ¿no?, justifica en todos los casos la renegociación de los contratos afectados por la pandemia, me parece que no es de recibo, porque implicaría borrar, digamos, directamente las normas que confieren al acreedor la facultad de reclamar el cumplimiento en la medida que no haya imposibilidad, o al revés, que confieren al deudor la facultad de desobligarse si hay imposibilidad. Bien, lo mismo me parece que puede decirse respecto de otros principios como la equidad, ¿no? La equidad, cuando la emplea la ley, no la emplea en un sentido muy amplio, no en el sentido por ahí filosófico, moral, donde puede decirse, bueno, es equitativo que las partes renegocien, sino que cuando la ley emplea la palabra equidad, la emplea para cuestiones muy técnicas y concretas, por ejemplo, como un factor de atribución para imputar responsabilidad por actos involuntarios, o en ciertas situaciones para que el juez pueda reajustar ciertos precios o ciertas prestaciones equitativamente, pero no le permite, no es, digamos, una llave que le permite al juez abrir un contrato, meterse ahí y modificarlo como le parezca más equitativo. No tenemos nosotros un sistema de equity, ¿no?, como sucede en ciertas situaciones en el common law, tribunales que fallan en función de la equidad. La equidad no es eso, ¿no? Cuando está mencionada por el código, es un instituto que tiene, bueno, un concepto muy puntual y preciso, ¿no?, que no permite extenderlo para hacer entrar ahí, por ejemplo, una obligación de renegociar, ¿no? Bueno, la causa final, justamente, ya está prevista la posibilidad de la frustración del fin del contrato y de esa manera se puede preservar la causa final, etcétera, etcétera. Me parece a mí que los argumentos de más peso que pueden llegar a sustentar la teoría de la renegociación son dos, o en los cuales se suele tratar de sustentar. Uno, el artículo 1011, ¿no?, la idea de que si en los contratos de larga duración está prevista la posibilidad de renegociar, bueno, esto podría llevarse a la teoría general del contrato, para cualquier contrato. Lo primero que debe decirse es que en realidad el artículo 1011 contempla la obligación de renegociar en un caso particular, y es cuando una de las partes pretende rescindir el contrato, ¿no? Y esto tiene que ver con una lógica propia de los contratos de larga duración, que, digamos, tiende precisamente a que cuando se extingue ese contrato, bueno, se haya dado la posibilidad a la contraparte de amortizar su inversión, ¿sí?, y de obtener un preaviso razonable. Esto además no solo lo dice ahora del código, sino que además viene de, digamos, es sabido que es jurisprudencia unánime en ese sentido, hay jurisprudencia de la Corte incluso, ¿no?, en el sentido que en los contratos de larga duración, bueno, es abusiva la rescisión del contrato si no se da a la contraparte la posibilidad de amortizar la inversión, etc. A esto tiende la posibilidad de renegociar antes de rescindir un contrato de larga duración. Nada de lo cual tiene que ver con el incumplimiento, no la rescisión, que es un tema totalmente distinto, con el incumplimiento de los contratos en general. Es decir, no veo ninguna posibilidad de que un caso de especie concebido por el legislador para los contratos de larga duración, por cuestiones propias de esa modalidad, digamos, de ese no voy a decir tipo porque sería incorrecto, pero de ese esquema contractual, pueda generalizarse a cualquier contrato. Porque además, si hubiera sido así, el legislador mismo lo habría dicho, ¿no? El legislador mismo habría dicho que hay una obligación general de renegociar en la teoría general del contrato. Lo dijo en un caso particular, lo cual refuerza que no existe esta obligación en la teoría general del contrato, ¿no? Bueno, la otra idea sería la función preventiva. Ahora bien, acá cabe decir algo que cae de maduro. El principio general en materia de contratos es precisamente la antítesis de esta supuesta obligación de renegociar, ¿no? ¿Cuál es el principio general? Artículo 959-960 del Código Civil y Comercial. La idea es que en realidad los contratos son obligatorios para las partes, que no pueden ser modificados salvo por acuerdo de las propias partes, y que el juez no tiene facultad, lo dice el juez, lo dice el Código. El juez no tiene facultades para inmiscuirse en el contrato, salvo cuando las partes o la ley lo autorizan. Entonces,
surge la pregunta, ¿la ley autoriza al juez a inmiscuirse en los contratos de manera general? Bueno, no, lo autoriza en ciertos casos. Por ejemplo, cuando hay imprevisión, entonces ahí el juez puede efectuar un reajuste de la prestación. Eso sí, ahí hay una autorización de la ley. Ahora, por fuera de estos casos, decir que hay una obligación de renegociar general es precisamente postular lo contrario del principio de fuerza vinculante, que es el que estructura la teoría general del contrato, ¿no? O sea, si el contrato es vinculante, esto quiere decir precisamente que puedo hacerlo cumplir en caso de incumplimiento. Si en cambio, frente al incumplimiento, me voy a encontrar con un juez que diga, ah, no, está la obligación de renegociar, usted no puede obtener el cumplimiento, tiene que renegociar. Bueno, entonces quiere decir que el contrato no es vinculante, digamos, sino que está sujeto a cambios. Nunca estaré seguro de si el contrato que firmo hoy será ejecutado mañana, ¿no? Bueno, dicho esto, volvamos a esta última idea, con esto voy cerrando. ¿Puede la tutela preventiva servir de justificación para que el juez meta mano en el contrato y diga, bueno, las partes deben renegociar, porque es una forma de prevenir daños? Yo creo que no, por muchos motivos. El primer motivo, y seguramente esto es un tema, seguramente no, es un tema opinable, pero yo tengo una opinión formada en el sentido de que la tutela preventiva no tiene ningún sentido en materia de contratos. Tiene todo el sentido del mundo en materia extracontractual, ¿no? Y por eso está asociada en el Código Civil y Comercial al deber general de no dañar. La tutela preventiva empieza con el artículo 1710, ¿no? Que dice, bueno, está prohibido dañar, ¿no? De manera activa o de manera pasiva, está prohibido dañar. Y como consecuencia de ese deber general de no dañar, que funda la responsabilidad extracontractual, hay una acción preventiva que no es otra cosa que el cumplimiento forzado de ese deber de no dañar. Si yo puedo obtener judicialmente el cumplimiento forzado de la obligación de no dañar, puedo obtener que alguien no me dañe, que si me está dañando cese de dañarme. Ahora, si estamos dentro de un contrato, ahí ya no hay un deber general de no dañar, porque el deber general es típico de la responsabilidad extracontractual. En el contrato hay prestaciones determinadas, que tienen un objeto determinado, dar, no dar o hacer algo. Entonces, de lo que se trata es de ver si el deudor cumple o no cumple esa prestación. Entonces, para eso yo ya tengo la acción de cumplimiento. Es decir, ¿para qué quiero una tutela preventiva cuando yo de toda la vida, como acreedor contractual, siempre he tenido la posibilidad de hacer ejecutar forzadamente la obligación contractual? Entonces, si hay una obligación incumplida, yo ya tengo la ejecución forzada. Entonces, ¿de qué me sirve la tutela preventiva en materia contractual? Tengo también la ejecución forzada de los casos en los cuales hay obligación de seguridad. Cuando hay una obligación de seguridad, por ejemplo, ley de defensa del consumidor. Bueno, yo puedo hacerla cumplir forzadamente, pero estoy siempre ejecutando forzadamente una obligación contractual, no ejecutando una tutela preventiva genérica. Entonces, yo creo en primer lugar que la tutela preventiva no tiene sentido en materia de contratos. Sé que este tema es opinable, pero mi opinión es esa. Ahora, pongamos que sí, pongamos que se aplica también en materia de contratos. Bueno, incluso así parece bastante claro que la tutela preventiva no puede alcanzar a la renegociación del contrato. En primer lugar, porque si bien es cierto que el código es muy amplio cuando dice que el juez puede dictar medidas de hacer, de no hacer, de dar, para impedir el daño o hacerlo cesar, también es cierto que lo sujeta, entre otras cosas, al criterio de menor restricción posible. Es decir, el juez debe tratar de intervenir lo menos posible, y sobre todo en un contrato donde la regla general es la que dijimos antes, ¿no? El juez no tiene facultades para inmiscuirse en el contrato, salvo que la ley lo diga. Y si ese es el principio general, las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva. Entonces, por la vía de la tutela preventiva, no puede abrirse una galera mágica. Estábamos hablando de un mago al principio de todo, antes de empezar la clase, ¿no? Antes de empezar la charla. No puede venir un mago y decir, saco de la galera la obligación de renegociar, soy color de la tutela preventiva, ¿no? Porque me parece que el código no le da esa herramienta al juez, ¿no? Le dará otras herramientas, pero no le da expresamente la posibilidad de decir, vamos a renegociar el contrato. Y por supuesto, vuelvo a este punto, hay otro tema fundamental que impide la tutela preventiva. ¿Cuál es? Que para que surja la tutela preventiva es necesario que haya antijuridicidad. Y el problema, precisamente, es que cuando el acreedor pide la ejecución de un contrato, salvo que haya imposibilidad o que se den los presupuestos para teoría de imprevisión, que deberán ser alegados por el deudor eventualmente, pero cuando el acreedor pide la ejecución y tiene derecho a pedirla, o cuando al revés, el deudor se escuda, por ejemplo, en la imposibilidad de cumplimiento para no cumplir, bueno, están ejerciendo facultades legales. Sí, están en ejercicio, en principio regular de su derecho. Artículo 1718, inciso A del Código Civil y Comercial. Hay una causa de justificación. No se puede acudir ahí a la tutela preventiva porque no hay antijuridicidad.
¿Podrá haber algún caso de abuso? Sí, seguramente. Podrá haber algún caso de abuso, pero nuevamente, no puede predicarse que hay abuso genéricamente por el solo hecho de pretender que un contrato se cumpla o al revés, de escudarse en la imposibilidad para que no se cumpla. Habrá que caracterizar el abuso caso por caso. Entonces, me parece a mí que la tutela preventiva falla por varios lados. Primero, porque no le da una herramienta específica al juez para que pueda entrar a valorar el contrato y él mismo decir, bueno, hay obligación de renegociar y si no se renegocia, yo me meto en el contrato, impongo sanciones o lo que fuere. Sino además porque no hay antijuridicidad como requisito previo para que haya tutela preventiva. Y finalmente termino ya con una última consideración. Y es que si realmente termina consagrándose la idea de que todos los contratos afectados por la pandemia son susceptibles de renegociación, que por supuesto que es una idea esbozada por distinguidos colegas con las mejores intenciones, pero es una idea que para mí es peligrosa porque va a mellar totalmente la seguridad jurídica. Es decir, obviamente se dice, no, es una idea excepcional para estos casos excepcionales derivados de la pandemia, que es una situación mundial de gran crisis sanitaria y social. Es cierto que es así, que es una situación excepcional, pero también es cierto que la Argentina hace 20 años, 30 años que vive en estado de excepción, ¿no? Por H o por B. Hoy es la pandemia, mañana será otra cosa, y siempre sigue siendo también la crisis económica. Entonces, si hoy abrimos la puerta de la obligación de renegociar por la pandemia, mañana no faltará el juez que abrirá la obligación de renegociar por otra, con causa en otra supuesta emergencia. Y entonces el acreedor nunca estará seguro de que cuando firma un contrato, el deudor va a terminar cumpliéndolo. Y esto va a terminar de mellar totalmente la seguridad jurídica en la Argentina. Me parece que este es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, esto no implica que no haya remedios para la pandemia. Los hay y muchos. Está la imposibilidad de cumplimiento, está la teoría de la imprevisión, está la frustración del fin del contrato y está, por supuesto, la válvula del abuso del derecho, que en algún caso puntual donde realmente se configure el abuso puede ser empleada por el juez. Ahora, lo que no puede decirse es que hay una obligación general de renegociar que se aplica a todos los contratos afectados por la pandemia y que se superpone además, malamente diría yo, a estas otras situaciones previstas expresamente por la ley. Bueno, espero haber más o menos expuesto claramente mi pensamiento y les agradezco de ya por su atención. Excelente, Sebastián, muchas gracias. Al contrario, gracias. Abrimos, creo que fue clarísimo, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, muchas gracias. Abrimos a los micrófonos para quienes quieran hacer sus reflexiones, preguntas, disidencias. Está abierto. Daniel, saluda de paso. Hola, Daniel. Sebastián, gusto de verte, de escucharte. Tuve que llegar unos minutos tarde. Me avisaron. Ya había anticipado a Fernando y me disculpo ante vos y ante todos. Pero al contrario. Excelente exposición, como siempre. Yo coincido con vos en el enfoque de la obligación de renegociar. Es uno de los tantos despropósitos que se están cometiendo por vía del desmadre de la tutela preventiva en materia de responsabilidad. Se está viendo cualquier cosa. Creo que hay que empezar a reflexionar un poco sobre este tipo de construcciones que llevan, me parece, a un jaque a la teoría del contrato y a la seguridad jurídica. Inclusive, fíjate que en materia de tutela preventiva en el ámbito contractual, los criterios son tan restrictivos que cuando el legislador ha querido hablar, lo ha hecho en el 1032, que expresamente pone algunos supuestos más de tutela preventiva, en donde claramente marca que se puede dar en ciertos ámbitos, pero también da las pautas a tenor de las cuales se tiene que ajustar esa tutela preventiva. Y me parece que es muy inteligente tu planteo respecto de que en materia contractual, en la mayoría de los casos, cuando el acreedor ejercita determinados tipos de prestaciones, lo hace en el marco de las facultades, de los derechos y las potestades que le confiere la teoría general del contrato y de las obligaciones. Arrancar de un obrar pretendidamente antijurídico o abusivo per se parece demasiado, por lo menos en contratos discrecionales o paritarios, parece demasiado.
No sé cómo lo ven ustedes. Profe, una cuestión que me parece muy importante que señaló Sebastián, y compartiendo en términos generales el pensamiento de él, es que la solución en estos casos está por el abuso del derecho. Hay muchos pícaros que se ha escudado en la pandemia, lo podemos ver desde el Poder Judicial, tanto para cumplir como para exigir el cumplimiento a veces de manera irracional. Y eso me parece que más allá de acudir eventualmente al 1713, etcétera, etcétera, creo que la clave está más que todo en el artículo 10, ¿no? En evitar situaciones jurídicas abusivas, Totalmente. que es algo que tiene obviamente, como dice el doctor Pizarro, ser prudentemente medido por los jueces, porque se trata, como bien decía Sebastián, de una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? A mí uno de los libros que más me gustó, que he leído sobre obligaciones, es de Morelo, que ese libro se llama El deudor de la obligación, que es del 2002, cuando fue la época de la crisis. Y él habla mucho de que el derecho debe tutelar al buen deudor y al buen acreedor. Entonces, el atrincherársela sin razón para no cumplir invocando la pandemia o para exigir un cumplimiento rígido, primero que creo yo, y esto creo que hay un grave defecto en los planteos, ¿no? Lo que he visto hasta ahora, que ha sido poco, porque nos ha llegado a la Cámara, es, ahí está la pandemia y no puedo cumplir. No, a ver, explícame cómo, por qué, cuál es tu situación patrimonial, por qué pasa esto, incluso es más, creo que en muchos casos se podrían presentar situaciones de estado de necesidad por impotencia patrimonial, sobre todo en personas físicas, en personas humanas. Yo no puedo pagar porque perdí mi trabajo y porque tengo que alimentar a mis hijos, pero tengo que traer todos los elementos de prueba y decir, soy deudor, no hay imposibilidad de cumplimiento, porque en definitiva tengo que pagar un contrato, pagar la contraprestación de un contrato que incluso se puede estar celebrando, pero en este momento mi incumplimiento no es antijurídico porque estoy en estado de necesidad. Me acuerdo siempre el viejo artículo del doctor Banquio, del estado de necesidad en el cumplimiento obligacional, el artículo del 60 o del 70, que es una figura que tampoco se usa mucho. Y en definitiva creo que por ese lado, y fundamentalmente como decía Sebastián, el abuso del derecho, pero el abuso del derecho es un concepto que luego tiene que ser concretado. Y uno ve planteos, creo que el principal problema está en los planteos, ¿no? Porque evidentemente puede haber situaciones jurídicas abusivas y de hecho se pueden generar hasta incluso sin que las partes las quieran. O sea, la situación jurídica abusiva se puede generar sin dolo, sin culpa, precisamente por la circunstancia misma de la situación. Pero el punto está en los planteos, en ofrecer la prueba, en brindar argumentos convincentes para que luego el juez pueda resolver de la mejor manera. Creo que esas herramientas solas bastan para eventualmente, no sé si imponer una renegociación, sí para convocar a las partes, está más que claro, incluso en cámara, audiencias para eventualmente tratar de acercarlas, y luego para dar soluciones que puedan eventualmente limar un poco los rígidos límites que eventualmente un contrato pueda presentar de cara a la pandemia en una situación concreta, ¿no? Eso me parece. Yo creo que, a ver, Fede, lo que decís vos es muy claro en este punto. Yo creo que es bueno que las partes renegocien. O sea, partimos de esa base. Claro, Es bueno que los tribunales los incentiven, que hagan una audiencia, los llamen. Digo, bueno. Ahora, pero otra no que cosa los es que obliguen, tengan la no que los obligación, que obliguen. digan, no, usted está obligado a renegociar. Es una cosa distinta. Porque hay un problema ahí. Lo traslado al tema de la renuncia a los derechos. Si me están obligando a renegociar, me están diciendo que voy a tener que transar. Claro, obviamente. Porque, a ver, una cosa es sentarme a renegociar y decir, no, al final no me convence y no quiero, entonces que estoy, o sea, si al final de la situación de renegociación digo no, porque no me convence, porque no me conviene, porque la propuesta no es satisfactoria, lo que sea. Estoy incumpliendo entonces con esa obligación. ¿Qué significa la obligación de renegociar? ¿Una obligación de renunciar parcialmente? ¿Trae aparejado eso indefectiblemente? ¿O es la obligación únicamente de sentarme? Me parece que atiende a lo segundo, ¿no? Sí. Acá hay una pregunta del profesor Marcelino, Sebastián, que hace referencia a lo que estaba diciendo Ósula recién, que en realidad este llamado obligatorio a renegociar no tiene sanción, ¿no? Que tampoco lo tiene en el artículo que obliga, ¿no?, a renegociar. En definitiva,
ahí hay una norma imperfecta, porque en definitiva, ¿para qué puedo yo luego armar todo una mise en escena de que estoy renegociando para llegar a nada, ¿no? Sí, pero hay una Pero cosa, un sí, juez, sobre todo un juez de primera instancia, un juez de cámara, que te llame a renegociar y vos no le hagas caso, no, y pero vas a, probablemente, sí, pero pero vas a, probablemente, está bien, yo pero, no tengo obligación, no tengo sanción, tengo una pero sí obligación sin vas a, sanción. no vas Después, a, ¿cómo te va a ir en el proceso? pero va, No, no, bueno, es que yo creo que sanción. no, ahí Sí. voy a disentir, y yo creo que esto es más filosófico que jurídico, ¿no? Me parece que acá hay en el fondo de esto ¿cuál es la función del juez en el siglo XXI, ¿no? Me parece que acá viene el gran tema, ¿no? Tiene mucho que ver con la oralidad también, ¿no? Esto lo han discutido mucho cuando se ha instalado en Córdoba la oralidad y hasta dónde llegan las facultades de los jueces en estas audiencias, en donde, por supuesto, rompen con el paradigma de las partes litigando y el juez litiga por las partes, porque así es que se da en estas audiencias. Y me parece, lo escuchaba el año pasado, Caumón, muy crítico a estas facultades generales de los jueces a inmiscuirse el contrato, porque dice en definitiva, ¿qué sabe el juez del contrato cuáles son los intereses que siguen las partes? ¿Cómo va a integrar un juez el contrato? Supongamos que vos llamás, Federico, y decís, si no vienen, ¿sabes qué? Te voy a sacar una audiencia, te voy a sacar un fallo en contra. Vamos. Ahora, si las partes no llegan a un acuerdo, ¿quién va a integrar? ¿Vos vas a decir qué es lo que debe o no debe esa parte? ¿Quién lo va a decir? Bueno, es que ese es el tema, ¿no? ¿Cuál Es sería la que, es sanción? que, Porque uno puede pensar distintas posibilidades. Una es que el juez diga, bueno, integro, no se ponen de acuerdo, yo recompongo el Resuelvo, yo contrato. resuelvo. Claro, No, yo resuelvo, entonces yo recompongo. Eso sería ya el colmo de la discrecionalidad total. Ahora, otra sería, que es muy probable que es ocurra que, eso, si el juez no, pero, considera que hay una obligación de renegociar, que termine diciéndole al acreedor, por ejemplo, bueno, usted no renegoció de buena fe, entonces le impongo es responsable, digamos, ¿no? También podría haber una responsabilidad por no renegociar, o sea, un incumplimiento de una obligación de renegociar de buena fe, que traería aparejada responsabilidad. O sea, se pueden pensar en muchas posibles sanciones, ¿no? No es solo una supuesta obligación teórica, sino que si yo digo que hay una obligación, pues puede haber consecuencias como consecuencia del incumplimiento, ¿no? Me parece a mí. y fíjate que yo pienso que se ha renegociado mucho más de lo que se piensa, porque en el desbaste económico financiero que se produjo, no por la pandemia, mucho antes de la pandemia, ¿no? Eh, el nivel de judicialización que hay es mucho menor al esperable, Sí, porque las partes en realidad renegocian. sí. Fíjate en los contratos en dólares, fíjate en los contratos de locación, lo que pasó con los contratos de locación, una locura total, paguen cuando puedan, y la gente siguió pagando y porque tiene esa intención de renegociar. Ahora, si esa renegociación es compulsiva, ¿no? Es una herramienta, yo la pregunto, no tengo la respuesta, ¿no? Me pregunto, como pregunta vos, ¿es una herramienta que realmente le da eficacia al sistema? Porque para eso estaría esa obligación de renegociar, ¿no? Hacer el sistema un poco más eficaz, que los contratos se cumplan y que no se frustren. Porque si nosotros tenemos un sistema general de contratos frustrado, en realidad no sirve para nada, porque el contrato es una herramienta económica, ¿no? Y no solamente microeconómica, sino macroeconómica. Si los contratos funcionaran todos bien, seguramente esto propendría a una economía más sana. Pero la verdad que me deja muchas dudas a mí como a vos, pero por ejemplo la Escuela Rosarina con Carlos Hernández, Noemí, Sandra, son ultra defensores a que la renegociación es un deber derivado de los principios generales y el artículo 2 le da la posibilidad al juez de aplicar principios generales por encima de lo que digan las normas y se abre esa posibilidad. Es una reflexión nomás, no tengo respuestas, te vuelvo a repetir, ¿no? Sí, yo creo ahí, por supuesto, con todo respeto hacia grandes colegas como Noemí, como No, Carlos. claro. No, lo sé, digamos, sé que voy a decir, desde la amistad y del respeto que le tengo No, a por ellos, yo supuesto. soy totalmente contrario a esa idea. Yo creo que
también, así como Daniel señalaba con mucha razón, que hay una suerte de tendencia al abuso de la función preventiva, digamos, ¿no? Yo creo que también hay un abuso de los principios generales, digamos. Nuestro derecho no deja de ser un derecho codificado donde la solución está expresamente establecida por el legislador en principio. ¿Que hay principios? Sí, claro que hay principios, pero lo primero que hay son normas jurídicas, digamos, ¿no? Los principios vienen allí donde no hay normas, donde hay un conflicto de normas que plantea conflictos constitucionales, etcétera. Pero digamos que en nuestro sistema el que pondera las situaciones, hay una serie de valores en juego en estos casos de contratos, ¿no? El interés del acreedor en no cumplir, del acreedor en que se cumpla, del deudor eventualmente en no cumplir o en pagar menos. Bueno, ese conflicto de valores ya fue ponderado por el legislador cuando dicta el código y dice, bueno, mire, los límites son estos. La mayor onerosidad sobreviniente, la imposibilidad de cumplimiento, la frustración del fin. Ahí ya el legislador compuso un esquema, ¿no? Entonces, podemos por encima de eso decir, no, pero hay principios. Entonces, como hay principios, yo digo otra cosa, creo que dicen. A mí me parece que no, digamos, que salvo casos excepcionales, no pueden usarse los principios para esto, porque si no, entramos en un nivel de inseguridad jurídica tremendo, ¿no? Y nos dejamos gobernar por los principios en vez de por las reglas, ¿no? Por las reglas escritas y claras. Ahí ya hay una cuestión de teoría general del derecho que excede Sí, este tema yo estoy de puntual, acuerdo. ¿no? Yo estoy de acuerdo también con Sebastián y con Fernando. Además, le quita toda predictibilidad al sistema. Estamos hablando de contratos paritarios. Y quieras o no, esa falta de predictibilidad termina generando ineficiencias económicas, mayores costes. Un contrato se vuelve absolutamente inviable. A ver, si a cualquier empresario extranjero le dijeran que en Argentina un juez puede intervenir en un contrato y modificarlo, eh, directamente creo que se va a otro lado, no, bajo ningún concepto podría llegar a intervenir. Es más, en el seno de la comisión del 2018 se planteó un debate en torno a si, habiendo nulidad parcial del contrato, el juez podía integrarlo o no. Y la posición más dura la sostuvieron Rivera y Botana. Yo tengo mis reservas en el tema, pero me parece que hay argumentos atendibles y es, si la cláusula es nula, el contrato se anula, la cláusula se anula, y si el contrato no puede subsistir sin esa cláusula, cae todo el contrato. Lo que no puede hacer el juez es recomponerles un contrato nuevo a las partes. Podría ser extremo o no, es opinable. Pero me parece que tratándose de contratos discrecionales o paritarios, que es donde está planteado el debate, los contratos de consumo nos llevan a otro ámbito, a mí me parece que es indispensable restringirle al juez lo más posible sus facultades de intromisión en lo que las partes acordaron. Él no puede diseñar un contrato distinto al que las partes pactaron, al menos como regla. Y las excepciones estarán en las que planteaba Sebastián, donde el sistema lo permite, o en las que planteaba Federico, cuando claramente quede manifestado un ejercicio abusivo del derecho de mala fe, pero esto es la excepción, no la regla. No se puede extraer un principio general de eso. Yo coincido con la visión de Sebastián y me parece que también que es la de Fernando. Sí, sin duda. Y lo que decía Federico, ya que hay gente joven y siempre uno tiene esa alma de maestro ciruela, ¿no? Esto de incentivar al juez, ¿no? No podemos seguir trabajando como se trabaja, donde se hacen planteos generales sin argumentación, sin prueba. Y luego el juez, bueno, se encuentra ante esto confesado muchas veces por los jueces, ¿no? Me acuerdo siempre a Ida Kellenmacher que decía, mirá, por ahí te tiran los hechos y uno le va buscando la vuelta porque entiende cuál es la injusticia, pero esto no debería funcionar así, debería funcionar con un sistema en donde haya capacidad de argumentación, haya capacidad de prueba y que en realidad se funden las resoluciones en los hechos argumentados y probados, ¿no? En eso estoy de acuerdo con vos, Federico. Los planteos en general son bastante pobres bueno, pero es otro tema que no es el de hoy, pero me parece que yo coincido en que hay que volver a empezar. Claro, es muy difícil en un país quebrado empezar a pedir que el sistema contractual funcione como tal. Pero bueno, es como todo en la Argentina, habrá que empezar a pensar un poco más a largo plazo cuando en algún momento
salgamos de este desastre y empezar a reconstruir un sistema jurídico, que el sistema jurídico es central en el ordenamiento social. Pensamos que el sistema jurídico es algo que es incluso para los gobernantes, ¿no? Que es un sistema adyacente, un sistema que no incide sobre las consecuencias generales, pero quien no entienda que la ley debe ser motivo principal de reflexión y de buenas prácticas, nunca vamos a tener un país en serio, ¿no? Me parece. ¿Acá hay alguna pregunta en el chat? No. Aprovechen los chicos jóvenes a Sebastián, que es un profundo conocedor teórico y además de una larga experiencia en la judicatura hace muchos años, y además, como yo siempre digo, está sentado en los sillones de la sala A, que estaba constituido nada menos que por Borda y Llambías. Así que estar sentado en ese sillón no es poca cosa, ¿no? Sí. No, es una gran carga. Mi vocalía es la 3, además de la de Zambías, efectivamente. Y además Y estaba Abrevaya era, ¿no? además estaba de Avelleira, que era De Avelleira. otro peso Claro, pesado. efectivamente, Eran tres, efectivamente. Era una sala increíble. Sí, y se totalmente. sacaban los ojos entre ellos y no había ningún problema, ¿no? A mí me contaba Alejandro Borda que de Avelleira era muy componedor y que muchas veces las soluciones en que Borda y Llambías coincidían eran a través de votos de Avelleira. Claro, sí, sí. Bueno, aquí hay algunos de María Cristina Plovanich. Fernando, hago Sí. un paréntesis de la cámara que decía, también me decía Alejandro Borda que contra todo lo que uno podía imaginar por lo ríspidos que eran entre ellos, Borda y Llambías, en sus escritos, eran íntimos amigos, Sí. tomaban el té todas las tardes juntos, y cuando muere Llambías, a la primer persona que la viuda llama para avisarle que había muerto Llambías fue Guillermo Borda. Sí, efectivamente. A mí también me contó esa anécdota Alejandro, incluso que se juntaban a jugar a las cartas. Es más, efectivamente. Bueno, se ve que puede haber buenas convivencias, por sin duda, Por supuesto. en las buenas cámaras. Hay Cristina Plovanich, que es una de nuestras decanas, porque es jubilada, pero sigue participando activamente. Te manda muchos saludos y agradecimientos, Sebastián, también a través del chat. Bueno, muchas gracias, al contrario. La verdad que el agradecido soy yo. Es un placer no solo de estar acá y haber expuesto con ustedes, sino esta charla. Bueno, no todos los días uno puede tener la posibilidad de tener estas charlas así que les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a vos.